Hola, bienvenido a Medicina del Comportamiento Animal. Yo soy Lucía Pérez, médica veterinaria especializada en etología y bienestar animal. En este espacio busco conectar contigo y tus animales de compañía, compartiendo experiencias, consejos, tips, casos que voy viendo en consulta, algo de datos científicos e ideas prácticas que pueden ayudar a que conectes educada y respetuosamente, pero sobre todo con empatía, para que tengas en tu perro, gato o caballo el compañero que siempre buscaste sin que dejen de ser lo que son: perros, gatos, caballos y tú, humano. En este primer video creo que es esencial que podamos definir algunos criterios porque hay mucha confusión. Muchas veces me hablan por teléfono y me dicen, es que mi veterinario me refirió con un teólogo, etnólogo, tanatólogo, y no, es etólogo. Lo que yo soy es ser etóloga, ¿no? La etología es una rama científica que estudia el comportamiento animal. En este sentido, hay psicólogos que pueden ser etólogos porque usan a los animalitos como modelo experimental para entender conductas, entender procesos que después pueden ser comparados con el humano, o para entender procesos incluso patológicos. Este sería en el campo de la psiquiatría, por ejemplo. En fin, son científicos que estudian de alguna forma el comportamiento animal. Y obviamente, pues para eso hay que ser científico o hay que tener un abordaje científico. Dentro de las, digamos, especialidades o distintas ramas que tiene la etología, está la etología clínica. La etología clínica se imparte en un programa de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, que es donde nos encontramos, bueno, no en la facultad, pero en México. Primero, para tomar esta especialidad hay que ser médico veterinario y después hacer la especialidad en etología clínica. Prácticamente pretenden ser como un psiquiatra veterinario que es capaz, uno, de hacer diagnósticos diferenciales o complementarios a problemas médicos que pueden padecer nuestros animales y estar asociados con problemas conductuales. Por ejemplo, problemas neurológicos, problemas oftalmológicos que de repente generen que el perro se sienta sorprendido, no te vi y pum, vale, ahí te va la mordida. Pero en realidad sí se toma mucho en cuenta el marco clínico y lo que puede englobar asociado a comportamiento o a conductas. En este mismo sentido, los etólogos clínicos son capaces de usar fármacos psiquiátricos para tratar en algunas ocasiones estos problemas. Sí existen problemas psiquiátricos en perros. De hecho, incluso en gatos, los gatos se han utilizado o se usaron durante muchos años para estudiar, por ejemplo, el sueño. Conforme ha avanzado la ciencia y gracias a Dios el comportamiento y el conocimiento de todas las habilidades, tanto cognitivas como de emociones, como de sensaciones que tienen los animales, se han venido usando menos y menos y menos en situaciones de laboratorio o en situaciones donde implicaban hacer experimentos súper invasivos y súper crueles. Seguramente han escuchado hablar, por ejemplo, de Skinner, quien aportó la teoría del condicionamiento operante. Él usaba ratitas para experimentar con ellas. Y pues siendo él psicólogo, resulta que en sus tiempos, pues sí eran bastante crueles los experimentos, incluso los que él condujo también con niños. ¿Por qué? Porque lo que hacía era comparar. Era un psicólogo con conocimientos de etología comparativa o psicología comparativa. Regresando a la etología clínica, les decía que es como un psiquiatra. La cuestión es que en este caso, hasta donde el comportamiento o las conductas que yo puedo estar manifestando, pues están influenciadas por el hipotiroidismo, por el posible TDA,
por el posible trastorno de ansiedad o de depresión, etc. ¿Eso a quién le toca? Al psiquiatra o al neuropsiquiatra. Lo complicado es que somos un todo, ¿sí? Y yo no me puedo, ni mis conductas pueden ser ajenas de los desbalances tiroideos, ni de, en fin, es un todo y es un relajo. Muchas de estas divisiones pues sí se hacen por nuestros campos de expertise, de estudio, pero a final de cuentas lo que nosotros vemos es un perro o un gato o un caballo que se está portando de manera que puede ser patológica o de alguna forma no deseada para el humano. Otro campo que también estudia, pero no necesariamente de forma científica, el comportamiento de los animales, en este caso pues los que más foco reciben son perros y gatos, pues son los entrenadores. Estrictamente, el entrenador va a darle habilidades al perro para entrenar o ser ducho en alguna función zootécnica, ¿sí? Puede ser guardia y protección, puede ser, obviamente para todo esto se necesita obediencia básica, obediencia intermedia, obediencia avanzada y ya especializada, pues en guardia y protección, en olfacción o detección de distintas sustancias. Eso es un entrenador, está muy vinculado a animales de trabajo y de función zootécnica. Es como un entrenador, digamos, de alguna actividad deportiva para el humano. Un entrenador de natación, un entrenador de tenis, un entrenador de equitación, ¿sí? Es generalmente vinculado a algún área zootécnica en caso de animales y o deportiva también en caso de animales, pero nos está entrenando física y cognitivamente en algún fin zootécnico. Otro término común para los que andamos alrededor de perros, sobre todo, es un adiestrador. Un adiestrador canino básicamente es un profesional que va a echar mano también, y no necesita ser veterinario, de conocimientos de teorías de aprendizaje, conocimientos sí basados en etología básica, pero no necesita, repito, ser un veterinario, para hacer que los perros se desempeñen cognitivamente en las distintas áreas zootécnicas. Como yo lo entiendo, básicamente la diferencia entre un entrenador y un adiestrador sería que el entrenador es más hacia el entrenamiento físico, más hacia el desempeño físico y el adiestrador hacia lo cognitivo. Pueden entonces conjuntarse para hacer más efectivo el desempeño de un perro por ejemplo, de servicio, de búsqueda y detección, de cuestiones que pueden o no tener que ver con un fin deportivo. Esos serían más los entrenadores. Los adiestradores van a adiestrar, ¿sí?, la cabecita de los animales para resolución de problemas. Hasta aquí es importante considerar que lo ideal es que todos tengamos conocimientos de etología básica, del comportamiento básico de qué es un perro versus qué es un gato y cuáles son las necesidades y la forma en la que probablemente perciban el mundo como especies y como individuos, ¿sí? Por eso hacen uso de la etología básica. Ahora, otra profesión importante en estos sentidos es el ahora recientemente aclamado educador canino. Básicamente el educador canino es una persona capaz de hacer modificación conductual, ¿sí? Es decir, cuando los perros ya tienen alguna conducta problema o un problema de conducta que ha sido diagnosticado como patológico por un etólogo clínico, el educador canino va a hacer las veces de un psicólogo. Se va a encargar de la parte práctica de las terapias. Todas estas diferencias en los distintos manejos o abordajes
del comportamiento canino también dependen mucho de la fuente que ustedes consulten. Y pues para bien o para mal, es un cóctel pues de atribuciones que eventualmente nos damos incluso como profesionistas. En mi caso, yo soy médico veterinario, tengo maestría y doctorado en etología. Básicamente mis proyectos de posgrado fueron en caballos, mediante una certificación que se hace ante una institución que es el Conservet. Yo estoy avalada como especializada en etología y en bienestar animal. También es importante aclarar por qué doy consultas de etología clínica. Bueno, porque en mis tiempos, no existía la especialidad de etología clínica en la Facultad de Veterinaria. Así que me formé haciendo la maestría en ciencias. En esta maestría en ciencias y además con una estancia que se hacía en aquel entonces en el consultorio de etología clínica, tomé clases también en psiquiatría con psiquiatras sobre psicofarmacología. A partir de entonces, esto fue en 2007-2008, me he ido actualizando con psiquiatras, no solo como paciente, también como alumna. Esto pues me da habilidades para así conocer sobre fármacos psiquiátricos que son utilizados también en perros y en gatos, y sobre las patologías obviamente que lo ameritan. Por otro lado, quedamos en que el educador canino va a ser como el psicólogo que le va a ayudar al etólogo clínico a llevar la parte práctica. Lo ideal, así como psicólogo y psiquiatra, es que trabajen de la mano. Particularmente lo que a mí me gusta hacer en mi práctica es, hacer descartes médicos, y no descartes desde el punto de vista o es una o es otra, sino es tomar en cuenta al individuo como un todo. Que puede tener, sí, patologías neurológicas, como les decía, es muy común también que no vean bien los perros y eventualmente respondan con comportamientos de miedo exagerado, de sorpresa exagerada o incluso agresión. Un entrenador, y sobre todo de los 70s o de escuelas ya viejitas, pues le va a querer quitar esas conductas a jalones o debes obedecer, serás castigado. Y en realidad el problema es que el perro no ve bien. Desgraciadamente se ha visto de manera científica que estos abordajes un tanto punitivos con castigo mal llevado, obvio no van a curar el problema visual que tenga el perro. 2, sí pueden hacer que disminuyan eventualmente las conductas de agresión, ya sea defensiva u ofensiva o en todo caso ambivalente, pero prácticamente los animales se pueden volver como una ollita express que les aguanta y se contiene por 6 meses para evitar un castigo, pero de repente ¡pum!, les va a explotar. Es muy importante también tener esta parte clínica, que los etólogos clínicos sí la tienen. La parte psiquiátrica que también debe de tener, pero así, un etólogo clínico, esa pues más bien se va dando de manera individual y actualizándose. Si a ustedes los refiere su médico veterinario con un etólogo clínico, asegúrense, 1, que sea médico veterinario, 2, que esté titulado, ya sea con maestría, doctorado, la especialidad de etología o por el Conservet como especializado o especialista en etología, y que si es especializado como una servidora, tenga formación recurrente en psicofarmacología. Esto es muy importante. Ahora, la parte práctica, la de modificación conductual, quedamos en que la va a hacer un educador canino. Sobre todo en España sí hay certificaciones como tal. Aquí en México, hasta mi conocimiento, no lo hay, y nuevamente esto nos los da la práctica, pero también el estudio que vamos a tomar de manera individual y cada quien por nuestro lado en cuestiones de aprendizaje y de terapia. Ahorita, por ejemplo, en psicología, no quiero llamarle que está muy de moda, pero ha mostrado mucha ventaja
para ciertos trastornos o manejo de conductas en humanos, la terapia cognitivo-conductual. ¿Cómo lo entiendo yo llevado hacia animales? Prácticamente esto representaría ponerlos a resolver tareas que fomenten la calma, el pensar, el asimilar, el analizar ciertos contextos, ciertas situaciones que generan problemas de comportamiento que pueden estar enraizados por falta de control de impulsos, por hiperactividad, incluso física, y algunos autores también manejan que sí hay depresión también en humanos. ¿Qué les puedo decir sobre el uso de fármacos psiquiátricos en mi área? Que sí funcionan, son muy útiles, pero siempre deben de ir de la mano con una buena terapia de modificación conductual. El que sea buena o que sea efectiva va a depender mucho del diagnóstico del animal, diagnóstico médico también, que ese diagnóstico tenga un tratamiento y sobre todo que se esté llevando a cabo de manera concienzuda y con mucho compromiso por parte de todos estos profesionales que les mencioné, etólogo clínico, ya sea por especialidad o especializado en, y que tenga formación también como lo que en España le llaman educación canina, es decir, terapias de modificación conductual, y que éstas sean las adecuadas para el paciente. Esto implica que los casos deben de llevar un seguimiento, así como psiquiatra psicólogo, pues inicialmente cada semana, probablemente cada 15 días, pero sí un seguimiento constante. Creo que esto es muy importante porque muchas veces los tutores no necesariamente entienden al dedillo cómo debe de ser la ejecución de algunas tareas. Y vaya, se complica porque pues todos tenemos múltiples tareas, sobre todo viviendo en una ciudad tan caótica como la Ciudad de México. No nos sirve tanto para finalidades de modificación conductual o de terapia conductual. Un entrenamiento, como ya les dije, muchas veces puede agravar la situación. No nos sirve tampoco la inconsistencia, es creo que nuestro peor enemigo. No nos sirve el no llevar un seguimiento como médicos, como etólogos clínicos, como educadores. No nos sirve llevar un tratamiento con interrupciones en medio. Eso no va a ser efectivo. Entonces también se requiere, por sobre todas las cosas, un compromiso masivo de los tutores. Desgraciadamente también llegan a consulta muchos casos que los vio algún otro colega. En mi experiencia, el llevar en conjunto los casos, el llevar expedientes adecuadamente redactados y con un seguimiento muy puntual, nos favorece también el intercambio de información para que de esta manera podamos abordar el caso para el bien del paciente. Aunque los tutores decidan referir o tomar una segunda o una tercera opinión, yo para nada estoy peleada con, mira, yo vi este caso, te comparto el expediente, y de la misma manera he tenido también esa respuesta en mis colegas, que me comparten los expedientes o me ayudan a llevar los casos de tal forma que no queden puntos vacíos, como de repente le dejaron de dar el tratamiento psicofarmacológico cuando lo quisimos retomar ya no jaló, y esto también pasa en psiquiatría humana. Entonces, si yo tengo ese contexto que por alguna razón omiten los tutores, pues a mí me da pie para decir, bueno, pues ya no trato con tal fármaco porque ya sé que no le va a funcionar, trato con tal otra opción. Y les repito, todo esto siempre llevado por un manejo ético, profesional del caso para beneficio del paciente. En la intro y como eslogan me gusta mucho también decir que lo que se busca es tener al perro, al gato o incluso al caballo de tus sueños sin que éste deje de ser perro, gato o caballo. En este sentido,
Si todas estas ramas profesionales, etólogo, etólogo clínico, entrenador, educador, adiestrador, tenemos conocimiento sobre lo que es un perro versus lo que es un gato versus lo que es un caballo, el manejo de los animales va a ser mucho mejor. Incluso también creo que es un área muy bonita, a mí me encanta, porque también involucra, y en esto pues también agradezco mucho y exalto las habilidades que me han dado amigos y terapeutas, psicólogos y psiquiatras, profesores también de estas áreas, para saber comunicarnos asertivamente con las personas. Me topo mucho con situaciones, y en eso voy a hablar en otro video, donde las personas, los tutores, tienen muy buenas intenciones para con sus animales de compañía. Sin embargo, no necesariamente entienden o saben que, por ejemplo, los perros no necesitan usar un suéter o no necesitan o no se están desquitando porque lo dejaron solo, y no es una rabieta la que están haciendo porque se quedó solo y entonces destruyen todo. Y además, pues sí se les dan características prácticamente de humano con altísimos índices cognitivos, porque cuando se va el tutor, resulta que el perro se comió no la chancla del baño o la pantufla vieja, se comió los Nine West, entonces prácticamente también sabe leer el perro, ¿no? Esto ya nos lleva a otras teorías respecto a antropomorfismo, antropocentrismo, humanizar, etcétera, que tocaremos en otro video. Pero el punto es, este tipo de problemas que son muy comunes, la destrucción cuando el animal se queda solo, es por situaciones de ansiedad, de miedo excesivo, de algunos dicen ataques de pánico, o de que suceden cosas durante la ausencia del tutor que de cierta forma alteran al perro y hacen que destruya, pero no parte de alguna mala intención del perro, sino que lo hacen por algo. El saber etología nos puede conducir a por qué está haciendo esto. Es un cachorro que necesita jugar y no tiene juguetes, es un perro efectivamente con ansiedad por separación que está buscando rastros de olor del tutor, está buscando al tutor y le rasca y le rasca y le rasca la cama a ver si de ahí brota. Pueden ser muchísimas las opciones. El punto es que si ustedes van a acudir con un etólogo, si necesitan opinión clínica o descartes o conjunto de tratamientos también médicos, el etólogo clínico es su opción. Si necesita medicación psiquiátrica, asegúrense que tenga también cursos y conocimientos serios en psiquiatría veterinaria o en psiquiatría en general. Si necesitan alguien que le dé estructura a la vida del perro, búsquense probablemente un adiestrador o un entrenador. Entrenador sobre todo si quieren hacer una función zootécnica deportiva. El entrenador no va a garantizar que tengan un perro bien portado. Ustedes pueden tener un perro increíblemente entrenado, increíblemente adiestrado, dígase Rintintín o Lassie, pero eso no garantiza que vaya a adoptar o que conozca las normas de casa, las normas de convivencia que ustedes quieren para su casa, para su nicho. Entonces, para eso necesitarían a un educador canino o a un mero etólogo o persona especializada en etología y bienestar animal, que entiendan las bases de la conducta, las bases zootécnicas, las necesidades fundamentales que requiere una especie, un individuo o una raza incluso, no solo para que viva en armonía con ustedes ya que lo tienen, sino también para ayudarles a saber qué especie es la que ustedes necesitan como compañía. De verdad, me ha tocado ver historias de terror de personas que tienen, ahora están muy de moda los Border Collie, los Pastor australianos, ¿sí? Que acaban siendo adoptados porque la gente no tiene tiempo. Y estos son animales o razas de muchísima pila, de muchísima demanda física y cognitiva,
Pero pues al estar bonitos, pues todo mundo a comprar o adoptar perros de pastores, ¿no? O de razas de trabajo de alguna forma. Espero que con esto haya quedado un poquito claro qué hace cada área y sobre todo destacar que ninguna de estas es más que la otra. Son áreas del conocimiento distintas y para los distintos profesionistas de estas áreas que tengo la bendición de que me estén viendo, no es competencia. Creo que llevar a un perro que tiene claros problemas de comportamiento por alguna patología conductual también se puede comparar con si ustedes tienen un hijo y el niño no se está comportando de manera promedio o ya ven cositas medias, va más allá de que se esté portando mal, no lo llevarían con su profesor del kinder o con su miss del kinder para que ella lo trate. Lo llevan o con un psicólogo, que sería el educador canino, lo llevarían tal vez a hacer ejercicio, que sería el entrenador canino, lo llevarían tal vez a hacer algo de actividad mental, a enseñarle a jugar ajedrez, a enseñarle alguna actividad cognitiva, algo que implique actividad mental. Y definitivamente, si tiene algún rasgo o algún dato en su comportamiento que indique alguna patología a lo largo del tiempo, con un paidopsiquiatra. Además de ser médico, es paidopsiquiatra. Esto es muy importante. Ninguno es más que otro. Son diferentes y todos podemos colaborar en nuestras distintas áreas de conocimiento. Sobre todo en nuestro país, donde hay tantísimos perros, si lo que queremos son clientes, pues hay mucha tela de dónde cortar, pero no necesitamos hacernos de títulos que no tenemos. En este sentido, efectivamente, yo no soy etóloga clínica por el programa de especialidad. Soy especializada. ¿Y en qué me especializaré? En psicofarmacología, en educación canina, en experimentación y en investigación. Entonces, creo que es importante que cada vez que se acerquen a ustedes a algún profesionista de este tipo, vean sus credenciales, chequen si tienen cédula, si no tienen cédula, chequen comentarios de otros médicos veterinarios, que se conjunte bien con lo que ustedes no solo quieren, sino necesitan, que a veces no es lo mismo. A veces lo que queremos es un perro que se comporte como niño y eso no va a pasar ni es justo y sí puede rayar en maltrato. Porque un perro es un perro, tiene necesidades de perro. Un gato es un gato y tiene necesidades de gato, no de perro ni de niño. Muchas gracias, espero sus comentarios, espero haber sido clara. Si no, por favor, háganmelo saber. Si tienen algún tema que quieran que se trate, alguna duda, etcétera, pues síganos en redes sociales. Si les gustó este video, por favor, denos un like. A Diego, a Tania, aquí estamos todos para todos. Y suscríbanse. Muchas gracias.